Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daniel, soy profesor de tenis y te quiero compartir algunas cosas que tienen que ver con el aprendizaje del tenis, de acuerdo a cómo yo lo veo, a mi experiencia, a cómo llevo adelante mis clases. Seguramente vos que estás mirando este video sos un jugador amateur o aficionado, como la gran mayoría de los que jugamos al tenis, y seguramente también si estás mirando es porque estás buscando alguna información, alguna instrucción, algún tip, algo que te ayude a mejorar. Seguramente también la manera más familiar, más conocida que tenés de aprender a jugar tenis o a mejorar es a través de la observación visual, o sea, mirando y copiando, como lo hace un profesor, como lo hace un profesional o un jugador de tu club. La observación visual, después vas a ver por qué la llamo de esta manera, aunque parezca un poco redundante. Es una herramienta fantástica no solamente para aprender tenis, sino todas esas actividades o deportes donde el cuerpo está en movimiento. Es una herramienta muy rápida, muy dinámica. Todos sabemos cómo utilizarla porque desde que nacemos, que aprendemos copiando, nos permite hacer comprobaciones. Los humanos somos muy visuales, entonces tenemos muy desarrollada esa cualidad. Pero si queremos tener un aprendizaje más profundo y más trascendente, y nos quedamos con esa sola manera de aprender, nos vamos a quedar cortos, ¿sí? Porque mirar y copiar es limitado, ¿sí? Tiene sus puntos ciegos, sus debilidades. Y es de eso que te quiero hablar en esta introducción. ¿Por qué te quiero hablar de esto? Primero porque me parece interesante, ya lo vas a ver, y también porque quiero dejar sentadas las bases de dónde me voy a apoyar de aquí en más, ¿sí? En el desarrollo que te voy a proponer. Entonces, nos vamos situando en contexto. Dijimos que somos amateurs, no es lo mismo ser amateur que profesional, eso lo vamos a ampliar luego. Que queremos aprender, muy importante, fundamental, y que aprendemos mirando, básicamente. Es probable que también aprendas de otras maneras, más inconscientemente, ya las vas a reconocer en unos instantes, quizá más adelante. Pero si alguien te pregunta cómo aprendes a jugar, seguramente lo primero que te viene a la cabeza es mirando, ¿sí? Muy bien. Entonces, una de las debilidades, de los puntos ciegos de la observación visual está en el campo visual, ¿sí? Vos mismo podés comprobar que podés ver en un ángulo determinado con nitidez, en un ángulo un poco mayor, ya con más borroso, ¿sí? Menos nitidez, y pasado ese ángulo ya no podés ver, ¿sí? Cuando alguien te muestra algo, por ejemplo tu profesor, vos lo podés ver de pies a cabeza, de cuerpo entero, de un ángulo determinado, cosa que no podés hacer con vos mismo. Podés mirarte en tu sombra, podés mirarte en un espejo, podés filmarte, pero a la hora de jugar tenis te tenés que enfocar en la pelotita y por donde te movés. Como mucho podés mirar de reojo hacia dónde se mueve el otro jugador o tus antebrazos, pero nada más que eso. Entonces, ahí tenemos un margen de error, ¿sí? No es lo mismo que copiar un dibujo que tenemos enfrente, que lo vemos tal cual. Estamos en otra situación. Ese margen de error surge de la diferencia entre lo que estamos haciendo y lo que creemos que estamos haciendo, ¿sí? Puede haber diferencias, como no nos estamos viendo, ahí es donde pueden surgir los errores. Acá es donde entra en escena el profesor de tenis. ¿Cuál es la función más básica del profesor de tenis? La de devolvernos nuestra imagen, ¿sí? ¿Qué es lo que hace?
nos muestra cómo hacerlo, ¿sí? Nosotros actuamos, ¿sí? Él nos informa cómo lo hicimos, nos imita y luego nos vuelve a pedir que lo hagamos nuevamente, con las correcciones, y así nos va llevando. Muy bien. Otro de los puntos ciegos de la observación visual está en el hecho de que lo que vemos no es ni más ni menos que lo que podemos ver, ¿sí? Lo que vemos es lo que podemos ver, o sea, está condicionado por distintos factores, ¿sí? Como ser nuestros conocimientos, ¿sí? Todo lo que sabemos, lo que hemos aprendido, por nuestras experiencias, lo que hemos vivido, lo que hemos experimentado, cómo nos relacionamos con el mundo, por nuestras creencias, aquello que generamos cuando no sabemos si las cosas son o no son, ¿sí? Entonces generamos una creencia, y por distintos factores inconscientes de distinto tipo que nos operan constantemente y ni siquiera nos damos cuenta. Esto lo podés comprobar también muy fácilmente si, por ejemplo, vas a ver un partido de tenis con otras personas. Si escuchás con atención, vas a ver que una de esas personas se va a centrar en determinado aspecto de ese partido, determinados detalles. Otra de esas personas se va a sentir atraída por otros aspectos, ¿sí? Le van a llamar la atención. Otro espectador va a decir que determinada situación la ve de tal manera, y el que está sentado al lado probablemente la vea de manera diametralmente opuesta, ¿sí? Y vos mismo vas a ver ese partido a tu manera, ¿sí? De acuerdo a tus características y tu configuración. Y lo vas a ver muy diferente las próximas veces que lo veas. Va a ser muy diferente, sobre todo si en ese transcurso de tiempo aprendiste cosas nuevas, te encontraste con determinadas soluciones, hiciste ciertos cambios, tomaste clases de tenis, etc. Todo eso lo vas a ver reflejado en esa nueva observación del partido, ¿sí? Entonces acá tenemos otro margen de error, ¿sí? Que surge de la diferencia entre lo que vemos de la realidad y la realidad misma, ¿sí? No podemos pretender que la realidad sea tal cual nosotros la vemos. Nosotros vemos una parte muy pequeña de la realidad, ¿sí? Entonces tenemos que tener en cuenta eso. E incluso podemos ir cambiando de manera de ver. Muy bien. Por último, es importante saber que lo que se ve es el resultado de lo que no se ve, ¿sí? Lo que se ve es el resultado de un proceso anterior o que se dan al mismo instante, pero que es invisible, no se puede ver tan directamente. Quizás se puede inferir o deducir, pero no puede verse tan fácilmente con nuestra visión. Cuando nosotros vemos un jugador que juega muy bien, ¿sí? Es muy natural que lo querramos copiar. Entonces, ¿qué hacemos? Lo vamos a ver en vivo, miramos sus partidos por televisión, o miramos sus videos, sus cámaras lentas, etc. Entonces lo copiamos, tratamos de imitarlo, lo estudiamos y tratamos de poner en práctica. Pero ¿qué pasa? Los resultados no son los mismos, ¿sí? No llegamos a la misma eficacia. ¿Qué es lo que sucede? Ese jugador entiende, comprende, siente, percibe las cosas de manera diferente a nosotros. Esto lo vimos en el punto anterior. Ese jugador sabe dónde encontrar la eficacia, sabe cómo recobrarla aún si la pierde por unos instantes, ¿sí? Más o menos conscientemente, no importa. Si nos referimos, por ejemplo,
a un gesto, ¿sí? Nosotros siempre copiamos gestos, ¿sí? Lo que se ve de lo que sucede. Supongamos que es el gesto de un golpe y que hasta incluso un profesor nos dice que ese gesto puede funcionar, que está bien, que se ve bien. Ese gesto no necesariamente nos lleva a la eficacia, por distintas razones. Puede ser porque pegamos fuera de centro, porque pegamos fuera de tiempo, porque las tensiones y distensiones no estaban ordenadas, porque la aceleración era demasiada o insuficiente, etc. Por muchas razones. Al mismo tiempo, si nosotros sabemos dónde encontrar la eficacia, cuáles son esos principios, esos elementos que nos van a llevar a ser más eficientes, y los desarrollamos, seguramente nuestros gestos no solamente van a generar eficacia, sino que también se van a ver bien, ¿sí? Entonces es el camino inverso, ¿sí? No es el gesto el que me lleva a la eficacia, sino la eficacia el que produce un gesto con determinadas características. Es por ahí por donde te quiero llevar, ¿sí? Por el camino de lo invisible, de aquello que está presente, pero no se puede ver tan fácilmente, ¿sí? Requiere otro tipo de observación. Te dejo con un ejemplo práctico, un ejercicio, ya que no te mostré nada porque estamos hablando de cosas invisibles. Supongamos que una de nuestras manos es una pinza, ¿sí? Y con esa pinza tomamos uno de nuestros dedos y lentamente comenzamos a apretar, ¿sí? Sin lastimarnos. Muy bien. Si alguien te ve hacer esto, seguramente te va a decir que no vio nada. Si no hiciste ningún gesto superfluo o innecesario, te va a decir que no vio nada. Vos mismo podés comprobar que no sabés cuándo estoy apretando o cuándo estoy apretando, ¿sí? Sin embargo, el dedo apretado sabe muy bien que hubo una acción que fue intensa en relación al movimiento que fue prácticamente imperceptible. Pero la acción estuvo y fue eficiente. Si vamos un pequeño instante antes de que eso sucediera, sabemos que el cerebro buscó en su archivo la acción correspondiente a este ejercicio, ¿sí? Apretar en este caso. Y eso tampoco se vio. Y si vamos aún un poquito antes, podemos preguntarnos por qué hicimos o no hicimos el ejercicio. Que puede que lo hayas hecho o que no, por alguna cuestión emocional o algo que te haya disparado esa decisión. Y eso tampoco se vio, ¿sí? Entonces, te dejo con esos conceptos, esas ideas, y en el próximo video vamos a ver qué podemos encontrar.